Amigos, continuamos con la información. Esta es una edición especial de JN Noticias dentro de la cobertura que nuestro canal JN19 realiza a nivel nacional sobre la visita del Papa Francisco, que como les comentaba al inicio de este programa, hoy ha cumplido una de las agendas más recargadas durante este viaje apostólico que mantiene aquí en nuestro país. Sin duda mañana y el domingo también la tendrá bastante recargada, por cierto. Pero el Santo Padre ha estado hoy en Puerto Maldonado, específicamente en dos lugares públicamente, ¿no? Uno de ellos es el Instituto Jorge Basadre en Puerto Maldonado, donde se ha reunido con las comunidades y las etnias de la Amazonía, y también en el centro albergue El Principito, donde se ha reunido con los niños. También ha tenido otros encuentros de los que vamos a conocer en estos instantes, gracias a la información y a los comentarios que nos ofrece el periodista Abel Ángeles. Él es un periodista dominico, y es que el Papa Francisco hoy estuvo en jurisdicción dominica. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado tiene como obispo vicario a un fraile dominico. ¿Cómo está, Abel Ángeles? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenas noches, Ismael. Estamos todavía en Puerto Maldonado. Estamos saliendo en este momento de la misa de acción de gracias que han participado todos los obispos que están en Puerto Maldonado y dos cardenales. Misa de acción de gracias con motivo de toda la jornada que se ha vivido intensamente el día de hoy. Te comentaré, Ismael, que la jornada empezó muy temprano. Empezó para nosotros a las 5 de la mañana, empezó a las 5 de la mañana para los hombres de prensa, que tuvimos que caminar hasta el centro de integración de prensa, desde donde se nos llevó a todos los puntos de transmisión. Claro. El Santo Padre llegó aproximadamente a las 10 de la mañana, como ustedes lo han transmitido, y en cada encuentro fue pues un encuentro apoteósico, multitudinario. El encuentro en el Coliseo fue un encuentro con las comunidades indígenas, donde el Santo Padre les habló claramente y les habló sobre la trata, sobre la propiedad de la tierra y sobre todos los problemas que afronta la Amazonía. El encuentro más grande fue más o menos con 70.000 personas en una explanada inmensa en el Instituto Jorge Basadre. Allí estuvo el Santo Padre por espacio de media hora compartiendo con las personas. Fue una jornada intensa. Después pasamos al Principito. Es un hogar para niños y jóvenes que están en estado de abandono, y terminado la jornada con un almuerzo con 9 dirigentes indígenas, un almuerzo privado donde el Papa revaloró el trabajo que hacen nuestros hermanos de esta zona, y sobre todo lo más importante es, dijo, que estas tierras tienen rostro, el rostro de cada uno de ellos. Abel, ¿cuál es la impresión que han tenido ustedes, periodistas, integrantes, sacerdotes y misioneros dominicos, ante la presencia del Papa Francisco en estas tierras? Bien, la presencia de los dominicos empieza hace 100 años. Es por eso que incluso Ismael ha estado presente el maestro de la orden al costado derecho del Santo Padre. Todo el rato ha estado el maestro de la orden, Fray Bruno Cadoré, acompañando al obispo, que es dominico, y ha sido reconocido de esta forma pues el trabajo de los dominicos durante 100 años en esta zona de la Amazonía. Muy bien, Abel. Nosotros tenemos, por cierto, mientras conversamos contigo, las imágenes de los encuentros que el Papa Francisco ha tenido hoy en Puerto Maldonado. Las que vemos en estos momentos son con las comunidades amazónicas, a quienes les ha dicho de que hagan respetar su dignidad en todo momento. ¿Esto es así? Así es. El Santo Padre ha sido enérgico en ese tema de la propiedad y la dignidad de los seres humanos, de su dignidad y sobre todo la propiedad de estas tierras. Les ha dicho que tiene rostro, y ha destacado también Ismael, por otro lado, que esta tierra que llama Madre de Dios le da un carisma, una espiritualidad totalmente diferente.
Muy bien, Abel, muchísimas gracias por la información que nos has entregado desde Puerto Maldonado. Sabemos que tienen ustedes también una agenda bastante recargada para la información en los distintos medios, en el caso de ustedes de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias y hasta otro momento, Abel Ángeles. Hasta otra oportunidad, Ismael Soto, muchas gracias en Lima y nosotros aquí en Puerto Maldonado. Hasta la vista. Hasta la vista. Abel Ángeles, periodista dominico desde Puerto Maldonado. Y efectivamente, el Papa Francisco ha visitado el Instituto Jorge Basadre en Puerto Maldonado y se ha reunido con miles de personas de la Amazonía peruana, pero también de los Andes y otras regiones vecinas. Tenemos un informe de la Televisión Vaticana sobre el tema. Bien, Arturo y Margarita son dos de los integrantes de estas comunidades que, por cierto, también dieron mucho que hablar. Han explicado al Papa algunos de los problemas a los que se enfrenta la población amazónica y en todo instante el Papa Francisco se ha mostrado abierto a escucharlos, a entender un poco la problemática que se vive en este lugar. ¿Tenemos el informe? Adelante, por favor. Bien, antes de eso nos vamos con lo que ha sucedido hace ya muy poco. El Papa Francisco, después de llegar de Puerto Maldonado, se dirigió a la Nunciatura Apostólica, en donde miles de personas lo esperaban para recibirlo de alguna manera. Ya por la noche, el Santo Padre los saludó prácticamente a cada uno de ellos a su paso y luego desde el balcón de la Nunciatura Apostólica les dio el siguiente mensaje. Les quiero agradecer que hayan venido a saludar. Quiero agradecer todo el esfuerzo que muchos de ustedes hicieron para venir, especialmente a los de Manchay, que son tantos. Vinieron caminando, como lo trajeran, porque sabía que no podían por ahí pagar el colectivo. Gracias, esos gestos no me los olvido. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, que Dios los bendiga. Ahora les voy a dar la bendición, pero antes todos juntos, mirando la imagen de la Virgen, vamos a rezarle un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Ahora y en la hora de la muerte. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y ahora, despacito, despacito, se van yendo para las casas. Lo van a hacer, porque ustedes necesitan dormir. Y la gente de acá de los edificios también. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa Francisco! Ese es el Papa Francisco, con su estilo inigualable, acercándose a los jóvenes y a las personas que esta noche estaban en la Nunciatura Apostólica y que seguramente están apostados desde el día de ayer. El padre Carlos Mejía me acompaña como en estos días. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muchas gracias, Ismael. Pues sí, recién llegando estuvimos, como lo habíamos tenido un enlace en la tarde, estuvimos en comisión en Palacio de Gobierno acompañando al Santo Padre en la visita de cortesía a PPK y también pues dirigió un discurso a todos, digamos, representantes políticos de nuestro país, como también dignidades diplomáticas que estuvieron. Tuve la sensación, padre, de que este discurso era como para acentuar el mensaje que durante toda la mañana estuvo dando en Puerto Maldonado, ante los que son protagonistas de lo que es, de las personas que mueven la política en nuestro país. Sí, bueno, el mensaje del Santo Padre tuvo mucho de lo de la mañana, Sí. realmente que sí.
Pero de repente para muchos, y cuando veníamos desplazándonos ya del Centro de Prensa Internacional, donde estuvimos para poder regresar aquí al canal, pues escuchaba un medio de comunicación que esperaba un mensaje más contundente, más fuerte, y decía esta persona que hablaba en la radio, pues decía que el Evangelio exige y debería ser Francisco un poco más exigente en su discurso. Yo creo que hay que también saber leer a Francisco. Así es. Creo que muchas veces de repente nos hemos acostumbrado a nuestra cultura peruana, que somos tal vez de decir ¿no? Y no entendemos un poco el contorno y el entorno también en donde el Santo Padre dio su mensaje. Creo que algo que es muy importante, Francisco volvió a insistir sobre el tema que habló en Puerto Maldonado, sobre el tema del respeto de la ecología, el respeto a la casa común. También habló sobre el tema de la corrupción. Ojo, lo dijo. Y fue claro, ¿no? Hay que evitar que eso. Y sobre todo también, pues... Claro y directo. Sí, fue muy directo. Y además habló incluso, pues, del tema de que el progreso debe ser para todos. Claro. Entonces yo creo que más que eso... Creo que no podemos pues, pedirle al Santo Padre. Definitivamente ha sido un discurso bastante completo, por lo menos el que ha dado en Puerto Maldonado, sin duda. El que ha dado en Palacio de Gobierno también tengo la sensación de que viene a reforzar todo lo demás. Para mí sí. Por eso, insisto, es la coyuntura, es el momento, obviamente, no solamente era con la parte política de nuestro país, también pues había representantes diplomáticos, pero, por ejemplo, dato curioso, personal, que estuve allí, ¿no? Claro. Un poco, creo que se cumplió un poco lo del mensaje, ¿no? Unidos. No, porque era muy curioso que se sentaron juntos relativamente en un lado del estrado que se había preparado para los invitados. Por ejemplo, el representante político que en la coyuntura política actual está peleando con otra fuerza política. Son adversarios políticos. Por ahora, ¿no? Y por X cosas que están pasando. Y curiosamente estaban juntos. Y se saludaban y hablaban y tomaban selfies y todo. Entonces, de alguna manera, se cumplió con el propósito de Francisco. Pero esperemos que también hayan prestado oídos a todo lo que el Papa ha dicho, porque estuvo muy bien dirigido a toda la clase, no solo a la clase política, sino a todos. Sí, yo creo que el tema, por ejemplo, de la corrupción nos atañe a todos. A todos. Obviamente, en mayor o menor medida, y no es porque seamos afectados, pero hagamos un poco de examen de conciencia, ¿no? ¿Quién de nosotros muchas veces cuando nuestros hijos han salido mal en el colegio, queremos como que arreglar y cosas por el estilo, ¿no? El tema del cuidado de la casa común, que el Santo Padre pues hablaba desde la mañana, cuánto nosotros somos irresponsables con nuestro medio ambiente, ¿no? El tema incluso del progreso, ¿no? Veíamos en la coyuntura ya de la noticia, ¿no? Un establecimiento de expendio de comidas, pues todo lo que hace, ¿no? Y muchos a veces se abanderan o dicen que es simplemente porque hay que trabajar y necesitamos trabajar. Claro. Pero eso no te da licencia de que maltrates o faltes de respeto a los demás. Los derechos de unos terminan cuando comienzan los derechos de otros. Y eso creo que estaba implícito también en el mensaje que hoy el Papa Francisco ha brindado en Puerto Maldonado. Cercanía en todo momento. Desde que salió, ¿ah? Sí, ¿no? Desde que salió de la anunciatura, la expresión incluso. Esta ya mañana, vuelta. Sí. Y ese ya vuelta, pues sabemos todos que es una expresión propia de nuestros hermanos de la selva, ¿no? Desde cómo fue saludado, ¿no? Con Monseñor David, el Martínez, vicario apostólico en Puerto Maldonado, y también lo que él dijo, ¿no? La riqueza de la Amazonía está en sus pueblos, y la primicia que dio el Papa Francisco, ¿no? Pues aquí va a ser la primera reunión presinodal para el Sínodo de la Amazonía. Que será en 2019. Claro, pero ya empezaron desde ahora prácticamente los trabajos. Se dice que hubo una primera reunión incluso hoy sobre el tema. Claro, ya fue, en Puerto Maldonado. Correcto. En Puerto Maldonado, porque hubo una presencia, si nos dimos cuenta, si miramos un poco las imágenes en Puerto Maldonado de la presencia de los obispos y lo que ha habido acá en Lima, en Palacio, en Puerto Maldonado, mucho más obispos. Y acá, recordemos, claro está que también el Santo Padre está siendo acompañado por el cardenal Parolín, ¿no? Entonces, así es, correcto. Encargado también un poco de esta situación. El secretario de Estado de la Santa Sede. Sí. Correcto. La reunión con los niños, ¿qué le pareció a usted? Emotivo totalmente, ¿no? Sí, bueno, nosotros estábamos, aprovechando la tecnología, ¿no? Con el celular y ahí siguiendo un poco estos momentos, pero realmente muy significativo el hecho de cómo los fue acogiendo. Bueno, ya parece que se está volviendo una tradición el recibir a Francisco con los niños, ¿no? Lo vimos en Chile, lo hemos visto ayer cuando llegó, hoy también cuando estuve en Puerto Maldonado, el grupo de niños, específicamente pues en el hogar Principito, pues igual, pues las criaturas que están allí, la expresión de cariño, la ternura. Y también no quiero olvidar de mencionar
incluso cuando hacían algunas tomas de la imagen oficial que recibíamos, pues la emoción también de muchos hermanos indígenas amazónicos o de diferentes regiones, no las veía y la verdad era una imagen de extasiamiento, una imagen de repente de mucha alegría y hasta de emoción, ¿no? Hubo una toma ahí, incluso una persona hasta las lágrimas, de escuchar al Papa, y de verdad ese mensaje creo que fue directo, la denuncia que hizo el Papa y el llamado también de atención hacia todos nosotros, porque hay que ser honestos, vuelvo y repito, el tema pues de la corrupción afecta Me mucho. encantó esto de luzcan como ustedes son, no se disfracen como los demás, sean como ustedes son. Es algo que lo hemos venido comentando, Ismael, Sí, si recuerdas, a lo largo casi ya de toda esta semana, el tema de la identidad y el tema de la fe, ¿no? Que eso no significa que yo acepte mi identidad, acepte mi realidad originaria y que obviamente aspire a mejor, porque el Santo Padre ha dicho, no necesitamos educación, salud, necesitamos tantas situaciones que nos ayuden a elevar la dignidad, pero que también podemos compartir la fe católica, y lo ha mencionado, ¿no? Hagan una iglesia con el rostro de ustedes. Con el rostro de ustedes. Claro. Correcto. Y me encantó cuando en Lima, y usted estuvo allí presente, tomó el ejemplo de San Martín de Porres. Ejemplo de un santo de dos culturas distintas. Sí. La unidad y el mestizaje, Ajá. ¿no? Que comentábamos también, ¿te acuerdas? Sí, sí, Decíamos, somos parte de una cultura de todas las razas, somos decíamos un poco este dicho muy criollo, ¿no? El que no tiene de inga lo tiene de Así mandinga, y es la realidad. Y lo ha hecho, ojo, curioso, no solamente ha citado a Martín, en el discurso de Puerto Maldonado citó a nuestro gran santo peruano, el obispo, el patrón del obispado latinoamericano, Santo Toribio Mogrovejo, Correcto. y lo que él hizo en el tercer concilio limense. Entonces, vemos que el Santo Padre tiene pues mucho conocimiento De la historia de lo de que nuestra está iglesia. eco y lo que está planteándonos también. Correcto. ¿Qué le pareció el día de hoy? ¿Qué le pareció la agenda del Papa Francisco hoy en términos generales? Ha sido una de las agendas más recargadas hasta ahora. Porque se vienen 2 días complicados también. Sí, de hecho que para nosotros es una agenda durísima Sí. la que ha tenido el Santo Padre desde el punto de vista del cambio climático, porque cierto es que estamos aquí en el verano, pero Sí, sí, quien sí. conoce el oriente peruano, la selva, el calor es mucho más desde allí hasta las mismas expresiones y cómo ha ido asumiendo también el Santo Padre las pequeñas contrariedades, ¿no? Por ejemplo, cuando se desplazaba en el vehículo papal, pues se le pinchó la llanta. Ah, eso fue acá, Sí, ¿no? eso fue acá. Sí, en Colonial, cierto. Entonces, cuando estaba en Fawcett, justamente parece que fue un error también de quien manejaba. Y lo asumió Sí. tranquilo, lo veía yo ahora, se le notaba cierto cansancio, pero en el momento en que llegó a Palacio, por ejemplo, lo vi muy tranquilo, hay que mencionarlo, eso sin ningún tinte político, aclaramos por si acaso, pero también hay que ser honestos, también el discurso que hizo el señor presidente fue un discurso bastante espontáneo, hizo mucha referencia a la historia, hizo mucha referencia a nuestro país, y creo que hasta cierto punto fue una cosa muy cercana, ¿no? Así es, Creo sí. que también allí hay que, hasta el momento me pareció muy bonito, un gesto muy bueno desde la presidencia, que el señor presidente haya estado en la mañana, por ejemplo, en Puerto Maldonado. Correcto, sí, lo ha estado acompañando en Puerto Maldonado. No ha estado en todas las actividades, hay que decirlo, por cierto, pero sí en Puerto Maldonado. Tengo entendido que probablemente esté mañana también en Trujillo. Me parece que, por ejemplo, hay que recordar, y qué bonito, ¿no? Vemos que hay actividades de carácter pastoral, Correcto. y hay actividades de carácter representativo como jefe de Estado, que lo que fue lo que estuvimos ahora en Palacio de Gobierno. sí. Pero, por ejemplo, es un buen gesto, ¿no? Que el presidente acuda también a estos actos pastorales, que hay una cercanía con el Santo Padre, y creo que eso también hace, ¿no? de nuestro país, ¿no? Una identidad muy clara en cuanto a la fe. Correcto. Bueno, el presidente es católico también, hay que considerar eso. Sí, yo creo que independientemente no somos jueces nadie. Si te cuento un pequeño A anécdota. ver. Cuando salíamos de Palacio, obviamente tú sabes, pues con todo la fanfarria de alguna manera, decirlo de ese modo, pues no, de la identificación y los chalecos que nos teníamos y que teníamos que utilizar un poco allí. Justo está en imágenes el discurso del presidente. Miren, no está llevando ninguna lo han guía revisado. memoria, Así simplemente es algo más espontáneo. Entonces, cuando ya salíamos de este evento, pues justo nos habían dejado un poco lejos, teníamos que ir caminando debajo del puente de Chabuca Granda, por allí. Entonces una persona comenzaba a gritar, no recen solamente cuando venga el Papa, y no recen, no recen. Y realmente me pareció que su pedido
era justo. Sí, tendría. Sí, algo de entonces validez, agarró, sin lo único duda. que le dijimos fue amén. Amén. Y ya no dijo más. Así sea. Ya no Que dijo así más. sea. Está bien. Entonces, está bien. Está bien. Sí, 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 sí. es cierto. Está bien y tiene mucho sentido. Con lo que dijo el Papa hoy en Puerto Maldonado, en general, que todo esto no quede en el aire, ¿no? Que siga adelante. El compromiso, no nos olvidemos, por favor. O sea, el Santo Padre no es que viene como una visita de un postar y qué lindo, qué bueno y que todos ahí. Es una visita que viene a comprometernos, es una visita que viene a sacar lo mejor de todos nosotros, de todos, católicos, no católicos, porque el tema del cuidado de la casa común, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de mirar también a los descartados, que es la palabra que usa el Santo Padre, Así aquellas es. personas que son alejados de muchos servicios, pues es un tema que creo que nos atañe a todos y que nos debe ya comprometer, porque vuelvo y asocio con lo que el Papa ha dicho antes, no es muy fácil sentarnos de un lado, criticar, señalar, decir, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y esa es la pregunta que Así también es. el Papa dijo a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo quiere para mí? Así es. ¿Cuál es la clave de la Sí. contraseña? Correcto, padre. ¿Qué tenemos para mañana? Mañana el Papa también cumple una agenda recargada. Sí, mañana el Santo Padre pues está viajando desde muy temprano, así es que por favor tomen las previsiones del caso. El Santo Padre va a viajar a Trujillo. Me pasó hoy a mí en la mañana que tenía que estar para las primeras transmisiones y el tráfico era terrible. Sí. Y cuando yo venía pues en el tráfico y escuchaba y seguía las redes sociales, mucha gente culpaba al Papa. Hacemos esta pequeña aclaración con dispensa, por favor, nuestros productores, pero creo que es bueno decirlo también. El Santo Padre llega a un país, es cierto, a visita, a hacer lo que tenga que hacer, pero el tema de la organización interna no es culpa del Santo Padre. Por favor, cuidado, porque mucha gente se quejaba, ay, que por culpa del Papa, por culpa del Papa. No, el Papa no tiene la culpa. Y estoy más que seguro que si el Papa se hubiese sabido de esta situación, de repente él hubiese invocado también para que las autoridades tomen las medidas que se deberían, ¿no? Y no pues criticar como muchas personas lo hicieron culpándole al Papa. Inicialmente se habló de un feriado que lamentablemente parece que esa idea no prosperó y tal vez hubiese favorecido. El feriado se ha dado en Puerto Maldonado. Sí, pero no en pero Lima. no en Lima, Claro. que vamos, Que- debería y darse. debería darse Se ha porque dado el para el Papa- lunes. Claro, Perdón, dispensa de de tiempo para el lunes. Pero obviamente Nada más. tomar en cuenta que el Santo Padre se está desplazando desde Desde Lima. Lima. Pues. Sí. Entonces, por favor, mañana tomen las previsiones del caso. El Santo Padre se va a trasladar al aeropuerto porque tiene que viajar a Trujillo. ¿A qué hora? ¿7:30 me parece Sí, que viaja? viaja muy Sí. temprano. Entonces hay que tomar, por favor, esa salvedad para que de repente no tengamos problemas en el tráfico. Va a llegar a Trujillo, tiene un evento bastante importante y significativo, la celebración de la Santa Misa en Huanchaco, En Huanchaco. en donde también pues, va a haber una gran manifestación, tiene también un encuentro en el famoso Colegio Seminario San Marcelo y San Carlos con la vida religiosa y sacerdotal. Y después de eso pues va a retornar a Lima y ya pues un poco para tomar el descanso también, porque está llegando un poco tarde, también está Sí, llegando sí, sí. casi alrededor de las 8 de la noche. Correcto. Muy bien, padre. Estaremos atentos entonces a la programación de JN19. Por cierto, se lo invocamos a todos ustedes. Estén presentes en nuestra programación, síganos. Le cuento que hoy por la tarde estábamos enviando despachos a los canales extranjeros Sí. que también forman parte de la red de JN19 y que lo están siguiendo a usted, padre. Sí, tuvimos esa linda experiencia realmente, y me disculpo con los hermanos, pero lo estuvimos haciendo con el celular, que es ahora obviamente uno de los métodos, Así es. y que lamentablemente ya después en la tarde se me apagó, se me acabó la batería, Ah, bueno, entonces ya bueno. no pude continuar, pero hemos hecho varios enlaces hoy, desde la tarde, desde que estábamos desplazándonos al centro de prensa, desde que estábamos viajando hacia el Palacio y durante Palacio también estuvimos haciendo pues un enlace con nuestros hermanos de Televid de Colombia, y entonces ahí también estamos. Es que, hermanos, dispénsenme, voy a conectarme de nuevo con mi celular y mañana sí tomaré las precauciones del caso para que no ocurra. Exacto. Entonces, para todos nuestros hermanos en Latinoamérica que están siguiendo la programación de JN19 en estas ediciones extraordinarias que hay en la programación. Mañana el canal obviamente va a tomar las transmisiones desde la tarde. Desde la tarde, Desde la tarde, correcto. desde las 2:30 de la tarde estamos con las actividades del Santo Padre y después obviamente con el resumen del día. Muy bien, padre, muchas gracias como siempre por esa disposición. Gracias a ustedes por la sintonía y sigan con la alegría de esta fiesta de tener al Papa Francisco entre nosotros. Hasta mañana, Dios mediante.